El amor, esa sensación tan compleja y tan fundamental en la vida humana, ha sido uno de los temas más debatidos a lo largo de la historia de la humanidad. Poetas, filósofos y psicólogos han intentado definirlo, desentrañarlo y explicarlo, pero aún sigue siendo un misterio profundo, algo que escapa a toda lógica racional. Hoy quiero compartir contigo una reflexión sobre el amor, a partir de una de las frases más poderosas y sencillas del poeta portugués Fernando Pessoa. Amo como ama el amor. No conozco otra razón para amar que amarte. ¿Qué quieres que te diga además de que te amo? Si lo que quiero decirte es que te amo. Esta frase no solo refleja el impulso y la intensidad de un sentimiento, sino también el dilema existencial que conlleva el amor. ¿Cómo explicar algo que es tan visceral y natural, pero al mismo tiempo tan irracional? Vamos a sumergirnos en la poesía de estas palabras y explorarlas desde diversas perspectivas: emocional, psicológica, filosófica y científica. Desde una perspectiva emocional, el amor es ese fuego que arde sin ser comprendido. Es una emoción tan intensa que muchas veces nos obliga a actuar sin pensar. La frase de Pessoa refleja esta idea con claridad. Amo como ama el amor. Aquí, el amor se presenta como un acto espontáneo, algo que surge sin explicaciones ni justificaciones. No necesitamos una razón lógica para amar. Simplemente amamos porque es algo que surge de nuestro interior, como un impulso primitivo. Según el psicólogo Robert Sternberg, el amor es un triángulo compuesto por 3 elementos fundamentales: intimidad, pasión y compromiso. La frase de Pessoa podría entenderse como una representación de la pasión pura, aquella que no necesita más que la presencia del otro para sentirse completa. El amor, en su forma más primitiva, no busca razones ni explicaciones, solo la conexión profunda entre dos seres. Pero a medida que la vida avanza, las preguntas sobre el amor surgen. ¿Por qué amamos? ¿Por qué esa persona y no otra? ¿Qué tiene esa conexión especial que nos hace sentir que no hay otra razón para amar que amarte? Esta es la pregunta filosófica que invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor. Los filósofos griegos, en especial Platón, discutieron durante siglos sobre la esencia del amor, que ellos denominaron eros. Platón afirmaba que el amor es la búsqueda de la belleza y la perfección en otro ser. Sin embargo, Pessoa parece decirnos lo contrario. En su mundo, el amor no busca razones, simplemente existe. No necesitamos explicaciones. Esta perspectiva se alinea con las ideas de Kierkegaard, quien pensaba que el amor verdadero es un acto irracional y trascendental. Amar sin buscar razones podría ser visto como una forma de amor existencialista, donde lo único que importa es la acción de amar en sí misma, sin necesidad de justificarla. Desde un punto de vista psicológico, el amor puede ser visto como un medio para la aceptación plena de otro ser. En la cita de Pessoa, el acto de amar no está condicionado por ninguna otra razón más que la de amar al otro. Esto se asemeja a lo que Carl Rogers, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, describía como amor incondicional. Rogers afirmaba que el amor verdadero no espera nada a cambio y no necesita justificación. Es un amor que acepta al otro tal y como es, sin buscar cambiarlo o manipularlo. La expresión "no conozco otra razón para amar que amarte" resalta la pureza de este amor. Es un amor que no necesita argumentos. Es un amor que se da sin esperar nada a cambio, y eso, en muchas ocasiones, es lo más difícil de lograr. Este tipo de amor incondicional es el que nos permite crecer y desarrollarnos, tanto como individuos como pareja. Una de las perspectivas más interesantes sobre el amor proviene de la psicología existencial, que sugiere que el amor tiene una profunda relación con la construcción de nuestra identidad. Cuando amamos, no solo nos entregamos a otra persona, sino que también nos descubrimos a nosotros mismos. La frase "si lo que quiero decirte es que te amo" nos recuerda que amar no solo es un acto de dar, sino también de recibir. El amor nos ayuda a comprender nuestra propia existencia,
y nos permite redefinirnos en relación con el otro. El filósofo Friedrich Nietzsche, aunque a menudo asociado con un enfoque más individualista, también reflexionó sobre el amor como una fuerza que nos impulsa a trascender nuestras limitaciones personales. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche habla del amor como un medio para alcanzar la grandeza, una forma de superar nuestro ser pequeño a través del sacrificio y la entrega. De alguna manera, Pessoa se acerca a este concepto al sugerir que amar no es solo un acto dirigido hacia el otro, sino también una reafirmación de quiénes somos nosotros mismos. La ciencia, en especial la neurociencia, ha investigado durante décadas los efectos del amor en nuestro cerebro y cuerpo. Cuando nos enamoramos, nuestro cerebro libera una serie de sustancias químicas como la dopamina, la oxitocina y la serotonina, que nos hacen sentir felicidad, bienestar y apego. Sin embargo, estos procesos bioquímicos no explican por completo el fenómeno del amor. Como sugiere la frase de Pessoa, el amor parece ser mucho más que una simple reacción química. Según los estudios de la neurocientífica Helen Fisher, el amor romántico es un sistema complejo que involucra tanto aspectos biológicos como psicológicos y emocionales. Aunque las sustancias químicas juegan un papel fundamental, el amor también está influenciado por nuestras experiencias, nuestras creencias y nuestras expectativas sobre el otro. En este sentido, la ciencia y la poesía no están tan alejadas. La ciencia puede explicar el cómo del amor, pero la poesía y la filosofía exploran el por qué y el qué significa amar. En última instancia, la frase de Fernando Pessoa nos invita a reflexionar sobre el amor en su forma más pura y esencial. Amar no necesita una razón, no busca explicaciones ni justificaciones, solo existe. Y quizás eso es lo que hace al amor tan misterioso y tan fascinante, que no podemos controlarlo, no podemos racionalizarlo, pero simplemente sucede. El amor no es un concepto fácil de entender, pero lo que Pessoa nos dice es que, quizás, no deberíamos intentar entenderlo todo. A veces, lo más hermoso del amor es su irreductible naturaleza, su capacidad de ser vivido sin necesidad de ser explicado. Y tal vez, al final, la única razón para amar sea el amor mismo. Como dijo el filósofo Søren Kierkegaard, amar es ser capaz de comprender lo incomprensible. Quizás eso es lo que hace a esta cita de Pessoa tan especial. No es necesario decir más, porque el amor, en su forma más pura, lo dice todo. Gracias por acompañarme. Te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.